de la palabra que hemos leído el día de hoy, ¿cuál resalta más en su corazón o en su mente? Puede ser que resalte más el versículo 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es una verdad, una gran verdad que se encuentra en estos versículos. Pero puede ser también que el versículo 24 sea el que resalte, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este pasaje de la Biblia en sí habla de la gracia divina. Para que haya gracia divina tiene que haber también una condición sin esperanza en la cual se encuentra el hombre. En medio de esa condición se manifiesta la gracia divina. La condición del hombre sin Dios es una condición triste. Y la gracia divina es la que viene al rescate de nuestras vidas, nos saca de las tinieblas a la luz. Pero un predicador dijo, hay una desgracia más, hay una tragedia más grande que un hombre sin la gracia de Dios. Usted puede decir, ¿cuál es la tragedia más grande que un hombre sin la gracia de Dios? Es que un hombre, habiendo conocido la gracia de Dios y habiendo sido partícipe de la gracia divina, menosprecie la gracia de Dios. Un pobre entendimiento de la gracia le llevará a vivir en desgracia y posiblemente en una muerte eterna. Y el propósito del día de hoy es que podamos abrazar y entender y apreciar cada vez más la gracia de Dios. Hemos hablado en ocasiones varias sobre este tema y usted podrá decir, pastor, yo ya me sé ese mensaje. No creo, es un nuevo mensaje, pero si es que usted ya se lo sabe, el que está a su lado puede ser que no lo sepa. Y me permito recordarle que usted y yo tenemos que vivir con la gracia de Dios permanente en nuestra mente y en nuestro corazón, porque de lo contrario podemos tropezar. Sin un entendimiento de nuestra triste condición, jamás podremos entender la gracia divina. Usted puede argumentar una vez más y decir, pastor, mi condición no es triste, yo soy salvo. Seguro que sí. Yo le creo y le entiendo, pero la Biblia dice que tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor, porque la condición pecaminosa todavía no ha dejado nuestro cuerpo. Y tenemos que estar orando y velando para que no entremos en tentación, dice la palabra de Dios. ¿Usted ha oído el dicho, en la puerta del horno se quema el pan? ¿Verdad que sí? Hay personas que pueden decir, yo ya no necesito nada, estoy salvo. Conocí al Señor, llevo 20, 30 años de ser salvo, me sé la Biblia al revés y al derecho, tengo ministerio en la iglesia, está asegurada mi entrada al cielo. El rato que usted piensa de esa manera, corre el peligro de resbalar y de caer de la gracia divina. Eso es lo que nosotros pensamos y lo que nosotros creemos en Asambleas de Dios. Usted tiene que apreciar y guardar su salvación y usted tiene que entender y abrazar la gracia de Dios. Todos aquí necesitamos de la gracia de Dios todos los días. El día que dejamos de apreciar la gracia divina, nos volvemos, escuche, irreverentes, malagradecidos y sobre todo dejamos de vivir para Dios. Dejamos de vivir para Dios y podemos terminar peor de lo que empezamos. Te va a decir, pastor, eso no es bíblico. Seguro que sí, seguro que sí. La Biblia dice que cuando experimentamos la gloriosa libertad, cuando el espíritu inmundo que gobernaba o que influenciaba, que dominaba nuestras vidas, sale de nosotros, la Biblia dice que anda por lugares secos buscando descanso y al no encontrar, ¿qué dice la Biblia? Regresa y al encontrar la casa de la que salió, al encontrarla adornada, limpia, pero vacía, dice que va y busca 7 espíritus peores que él y el estado postrer de aquel hombre viene a ser peor que el primero. A menos que velemos por nuestra salvación y por el don maravilloso de la gracia divina, tenemos el riesgo de terminar peor de lo que comenzamos. La pregunta para usted esta tarde, ¿está usted viviendo agradecido de la gracia de Dios sobre su vida? Usted va a decir, ¿cuál es la evidencia? Lo mencionamos hace un rato. Si es que usted está viviendo con reverencia ante las cosas de Dios,
reverencia. Reverencia es un temor, pero no un temor de miedo, no un temor que le paraliza, sino un temor que le lleva a adorar a Dios en todo tiempo. Y una de las quejas que el Señor ha traído a esta casa, y estoy seguro que a otras iglesias, es que se ha perdido la reverencia en la casa de Dios. ¿Está usted viviendo agradecido con Dios? ¿Está usted viviendo en reverencia? Y más importante, ¿está usted viviendo para Dios? ¿Qué tanto de su tiempo Dios ocupa la prioridad? ¿Qué tanto del tiempo de su vida Dios es el centro de su existencia? Hay un corito, una canción que dice: mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, mi pensamiento eres tú, porque tú me has dado la vida, tú me has dado el existir. ¿Está usted enamorado de Dios? ¿Está usted apasionadamente enamorado de Dios y de su agenda, de su reino? ¿Está usted viviendo el gran mandamiento y cumpliendo con la gran comisión? Si esa no es la pasión en su vida, posiblemente usted no está apreciando la gracia de Dios y puede caer en irreverencia y puede caer en una condición triste. Si la gracia de Dios no pasa a ser un concepto, se va desvaneciendo y usted necesita reconsiderar su caminar. Si su vida está en medio de una sombra, de un torbellino, puede ser que usted ha dejado de apreciar la gracia de Dios. Dios nos llama a vivir una vida plena, una vida llena de gozo, llena de victoria, de poder. Pero esto se logra viviendo una vida rendida a los pies del Señor Jesús. Y de la única manera que logramos eso es cuando vivimos abrazando la gracia de Dios y reconociendo la gracia de Dios. El apóstol Pablo reconocía esto, y el apóstol Pablo se gloriaba en sus debilidades porque apreciaba y conocía el poder de la gracia divina. Segunda de Corintios 12:8 dice: respecto a lo cual Pablo está hablando de que tiene un aguijón en la carne. Es una incógnita. Hay quienes dicen que el aguijón era una cosa, hay quienes dicen que el aguijón era otra cosa, pero era algo que afligía la vida y el caminar de Pablo. Y en el versículo 8 dice: respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y el Señor le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y mira lo que dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Me gloriaré en mis debilidades. Está queriendo decir: yo reconozco mis debilidades. Yo reconozco que yo necesito a Dios, porque cuando yo reconozco, no es que me glorío de mis debilidades, de que soy propenso a pecar, sino me glorío de que necesito de Dios. Me glorío de que yo no puedo vivir sin Dios. Cuando me glorío de eso, cuando mi dependencia de Dios es suprema, es extrema en mi vida, entonces el poder de Cristo va a reposar sobre mí. Usted tiene que reconocer sus debilidades. Si usted no reconoce sus debilidades, no va a apreciar la gracia de Dios. Pero permítame decirle, el día de hoy predicamos en el culto de esperanza sobre el río del perdón de Dios. El río del perdón de Dios viene compuesto del amor, de la gracia y de la misericordia de Dios. Y ese río fluye constantemente sobre su vida. Usted y yo necesitamos bañarnos, por así decirlo, o refrescarnos diariamente en el río del perdón de Dios. Necesitamos el perdón de Dios todos los días. Y cuando dejamos de apreciar la grandeza del amor de Dios, le ponemos un paro, le ponemos una piedra a ese río y no vamos a poder hallar el refrigerio de Dios para nuestras vidas. Si leemos, si examinamos el versículo que leímos, voy a tratar de avanzar porque me estoy dando cuenta que está medio largo el mensaje. El versículo comienza anunciando que hay una diferencia entre la ley de Dios y la justicia de Dios. Póngame atención, voy a avanzar rápido. Romanos 3:21 dice: porque ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. El apóstol Pablo dice: una cosa es la ley, otra cosa es la justicia de Dios. Ahora mire lo que dice:
esta justicia de Dios fue testificada por la ley y por los profetas. Pero esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Usted sabe que la ley es santa y manifiesta la justicia de Dios, es manifestada. La justicia de Dios es manifestada por la ley, pero es diferente. La justicia de Dios es aparte de la ley. La justicia de Dios, dice, es por medio de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Primero nos habla de la justicia de Dios. Hay dos definiciones, dos palabras que definen justicia de Dios. Le voy a dar la primera y luego después le daré la segunda. La primera dice, la justicia es una equidad. Un ser que es justo, que es equitativo, que no hay injusticia en él. Ahora, responda usted, en una corte de justicia, condenar al culpable, ¿es aceptado o no es aceptado? Respóndame. En una corte de justicia, si usted condena al culpable, ¿es aceptado o no? Es aceptado. Y si en una corte de justicia el inocente es declarado, es absuelto, ¿es aceptado o no? Es aceptado. Dios es justo, Dios es el juez supremo del universo. Escuchen, Números 14:18 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque, escuche bien, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Esta es la justicia divina. Dios no puede absolver a alguien que es culpable, porque Él es el juez justo. Dios es justicia. Él no puede declararle a usted inocente si es que usted es culpable. Ahora escuche, esta es la justicia de Dios. De ningún modo tendrá por inocente al culpable que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y los cuartos, dice la palabra. Hay otra palabra que define justicia de Dios. Es el acto de mostrar o considerar a alguien como justo o inocente. Y esta palabra es mejor traducida como justificación. Pero para que alguien pueda justificar, tiene que ser justo. Nadie puede justificar si es que no tiene justicia en sí. Dios es justo y no puede condenar al inocente y tampoco puede dar por inocente al culpable. Pero en Dios hay una naturaleza, la naturaleza de amor, de misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia de Dios le lleva a que en su justicia Él puede declarar o considerar a alguien justo, aunque sea culpable. Y usted va a decir, pastor, se está contradiciendo. O es justo o no es justo. Está diciendo que Dios no puede condenar al culpable ni puede declarar justo al inocente. No puede declarar culpable al... Bueno, usted me entiende, ¿verdad? No puede condenar al culpable no puede condenar al justo ni declarar inocente al culpable. Amén. Le estoy poniendo a prueba a ver si me está escuchando. Ahora, imagínese usted cómo sería el tratar a alguien como justo o inocente. Imagínese usted que alguien llega tocando a la puerta de su casa, el criminal más malo que puede existir en el mundo. Ha cometido toda clase de actos criminales, pero llega bien vestido y llega ofreciéndose a ayudarle a usted. ¿Cómo usted le trataría? Le llega ofreciendo vender algo bueno para su salud, usted le hace pasar, le hace sentar en la mesa de su comedor, le brinda algo de comer. Le está considerando a esa persona como justo, le está dando un trato que no se merece. Esta justicia de Dios, esta parte de Dios de justificar al culpable, se llama la justificación de Dios. Ahora, la justicia de Dios o la justificación de Dios, el perdón y la gracia de Dios se manifiestan a través de este acto de Dios justificar a la persona. Esta justificación es universal. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay diferencia para todos los que creen. Juan 3:16, el versículo que usted debería recordarlo constantemente. ¿Cuántos saben que la Biblia no pasa de moda? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y sabe por qué la justicia de Dios o la justificación de Dios se hace disponible para todos? Porque el versículo 23 dice, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
no hay persona tan buena en el mundo que no necesite de la gracia divina, y no hay persona tan mala en el mundo que la gracia divina no le pueda perdonar. ¿Sabía usted eso? Aleluya. Usted está aquí no porque es bonito. Dios tuvo misericordia de usted. Aleluya. Salmo 14:3 nos hace también énfasis. Dice: todos se desviaron, a una se han corrompido, y no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno. Fíjese cuál era la condición de la humanidad sin la gracia divina, sin la justificación divina, sin el perdón de Dios. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Si Dios dice que la maldad de los hombres era mucha, es porque era mucha, mi hermano. Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Así es el hombre sin Dios. Todos los pensamientos, todos los designios de los pensamientos del corazón del hombre son de continuo solamente al mal. Versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento haberlos hecho. Pero dice la palabra de Dios: Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahora, no es que Noé era inocente. Si Noé hubiera sido inocente, no necesita la gracia de Dios. Pero por cuanto Noé estaba también en la misma condición que el resto de la humanidad, pero a Dios le plació salvar a la humanidad, y escogió derramar su gracia sobre Noé en vez del juicio que venía sobre la faz de la tierra. Y usted sabe lo que vino después de eso. Vino el diluvio. Luego, después de que sucede el diluvio, dice la palabra de Dios que Dios puso el arco iris en el firmamento y dijo que nunca más iba a volver a destruir la tierra con agua. Con agua. Pero hay un día de juicio que se avecina a esta tierra y sobre todos los moradores de ella, sobre la creación. Segunda de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Nos habla del juicio que viene sobre esta tierra. Esta tierra está expuesta al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. La justicia de Dios no puede dar por inocente al culpable, y no puede condenar al que es inocente. Pero mira lo que dice Dios en su naturaleza de justicia. En Jeremías 23:6 dice: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Aquí hace unos 6 años, creo 5 años, hicimos un ayuno acerca de invocando el nombre del Señor, y uno de los nombres de Dios es Jehová Sidkenu, que quiere decir Jehová nuestra justicia, el que nos justifica. El versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Usted no es perdonado solamente, usted es justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificado quiere decir, una vez más, considerar algo como justo o inocente. Gratuitamente, sin costo alguno. Gracia quiere decir un favor inmerecido, y redención quiere decir un rescate. Ahora necesito que me presten más atención. Vamos a entrar en una especie de parábola, vamos a hablar una ilustración. Juan 1:17 dice: porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley testificó de la justicia de Dios, pero la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasa? Jesús condenó su pecado y el mío, no en nuestra propia vida, sino condenó nuestro pecado en su Hijo Jesucristo. Esa es la justicia de Dios de la cual yo estoy hablando. La justicia que justifica. Dios toma nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra culpabilidad, lo carga sobre Jesús, castiga nuestro pecado en Jesús en la cruz del Calvario, y nos declara a nosotros
inocentes. Esa es la justicia o la justificación divina de la cual estamos hablando el día de hoy, la cual nos lleva a experimentar la gracia de Dios. Ahora, vamos a hablar de dos doctores, ¿ok? Vamos a hablar de dos doctores. Dice que la ley vino por medio de Moisés. Vamos a hablar de doctor Moisés. Y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Vamos a hablar del doctor Jesucristo. Esta es una ilustración. Doctor Moisés es un excelente doctor. La ley vino por Moisés. ¿Ok? A él no se le escapa ni una. Es el mejor doctor del mundo, doctor Moisés. Su diagnóstico siempre es correcto y su prescripción siempre es acertada. Si usted permite que la Biblia examine su corazón, usted va a hallar el diagnóstico de la condición de su vida. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que toman los 10 mandamientos y lo toman como una cosa contraria que tiene Dios con el hombre. Cuando cada vez que Dios prohíbe a que usted haga algo, lo que le está diciendo es: no quiero que te hagas daño. Si Dios le prohíbe a usted robar, si Dios le prohíbe a usted matar, es porque eso trae consecuencias grandes. Entonces nosotros necesitamos acudir al doctor Moisés. Necesitamos acudir a la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y necesitamos permitir que esta palabra nos escudriñe y nos redarguya. Esa justicia divina es la justicia de Dios que se manifestó por la ley. Nos va a revelar nuestra triste condición. Recuerde que a menos que usted reconozca su condición, no va a poder apreciar la gracia divina. Entonces este doctor Moisés da su diagnóstico, siempre es correcto y su prescripción es acertada, pero este doctor no puede hacer nada por ayudarle. La ley no puede hacer nada por ayudarle a usted. Moisés no es cirujano. La ley diagnostica su problema, pero no puede resolverlo. La ley y el doctor Moisés dicta una sentencia sobre nuestras vidas y dice: tú necesitas un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Pero yo no puedo ayudarte. Yo solamente doy el diagnóstico. Doctor Moisés no puede ayudarle. Pero doctor Jesús se especializa en cirugías y en trasplante de corazón y tiene pasión por lo que hace. El interés del doctor Jesús es salvar la vida, salvar vidas. Esta es la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. Hay la justicia de Dios que es por la ley, el culpable debe morir. Pero la justicia de Dios que es en Cristo Jesús dice: yo tomo tu culpa y la cargo sobre mi Hijo Jesucristo. La justicia que es en Cristo Jesús. Para justificación, para perdón de nuestros pecados. Más que perdón, justificación, para que seamos declarados inocentes. Jesús examina más profundamente aún que el Antiguo Testamento. Aún más profundamente que la ley. Escúcheme bien, hermano, si usted se pierde los próximos 5 minutos, se pierde la esencia del mensaje. En el Antiguo Testamento, el código moral era la ley. Era la ley, los mandamientos y la ley. En el Nuevo Testamento, el código moral es la conciencia del ser humano. Y en la conciencia del ser humano que tiene conocimiento de Dios, debe haber una moral mucho más alta que aquel que obedece la ley de Dios. Hay quienes se justifican, dicen: yo no mato, yo no robo. Y quienes dicen: yo no le hago daño a nadie, yo estoy bien. Doctor Jesús dice: bueno, ¿qué te dijo la ley? La ley, el doctor Moisés me dice que necesito un nuevo corazón. Jesús dice: bueno, ven para examinarte. Y usted se presenta delante del doctor Jesús y dice: Moisés está equivocado, yo no mato, yo no robo. Jesús dice: déjame examinarte más detenidamente. Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, escuche, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Usted puede engañarme a mí, puede engañarle a Moisés, pero usted no va a poder engañar jamás a Jesús.
La palabra de Dios dice que disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos a aquel que tenemos que dar cuentas. Jesús le hace un examen más minucioso, más profundo. Jesús examina nuestras acciones. Mateo 5, 21. Jesús hablando dice, habéis oído que se dijo en los antepasados, no matarás. Esta es la nueva Biblia de las Américas, la traducción de la Biblia de las Américas. Dice, habéis oído, en otras palabras, Jesús dice, doctor Moisés dice, no matarás. Tú te presentas delante de Jesús, dice, yo no he matado, doctor Moisés, está equivocado, yo no necesito un nuevo corazón. Jesús dice, déjame decirte cuál es el nuevo código moral de vida. No matarás, dice, y cualquiera que cometiere homicidio será culpable ante la corte. No va a ser examinado en la corte. El que mata es hallado culpable, diga culpable. El que mata es hallado culpable ante la corte. Jesús dice, pero yo os digo, escuche esto, porque aquí todos vamos a quedar culpables si permitimos que el Señor Jesús nos examine. Jesús dice, pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. No dice va a ser examinado ante la corte, sino como el que mató quedó culpable ante la corte, el que está enojado con su hermano queda culpable ante la corte. Y no me diga que usted nunca se ha enojado con su hermano. Yo me he enojado con mi hermano. ¿Cuántos se han enojado alguna vez con su hermano? No, en serio hay que levantar las manos, porque de no, hermano, hay que declararse culpable, de no, la gracia de Dios no fluye, ¿sabe? Sigue hablando Jesús. Dice, y cualquiera que diga raca dice la versión de las Américas, en la Reina Valera dice insensato. O necio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. No va a ser juzgado, va a ser hallado culpable. Ahora, dígame si es que usted en alguna vez no ha dicho en su pensamiento o con su lengua o en su corazón, qué tipo tan necio que es ese. ¿Cuántos han dicho eso? Culpable ante la corte, como el que mató y fue hallado culpable, culpable ante la corte. ¿Ya cuántos culpables sabemos hasta aquí ahora? Ok. Y mire, dice, y cualquiera que diga, la versión de las Américas, la Reina Valera dice fatuo, y cualquiera que diga idiota a su hermano será reo del infierno de fuego. Culpable. Yo he dicho idiota a algunos hermanos. No, pero escúcheme, yo dije idiota. Cuando algún hermano viene y dice, pastor, ¿qué le parece si hacemos esto? Me trae una idea brillante. Yo digo, hermano, qué idiota. No entendieron. Qué idea tan grande, qué idea tan maravillosa. Pero si es que usted le dice a su hermano idiota, la Biblia dice que usted será reo del infierno de fuego. Ese es el examen del doctor Jesús. Jesús dice, bueno, voy a continuarte examinando. Usted puede decir, yo no soy culpable de nada de eso. Dice, vamos a examinar tus relaciones. 5:43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ahora, la ley dice, ama a tu enemigo y aborrece a tu enemigo. Jesús dice, no, hay un código de moral mayor ahora. Ama a tu enemigo. Ama a tu enemigo. ¿Cuántos tienen enemigos? ¡Wow! Todos son santos aquí. ¿Cuántos tienen enemigos? ¿A cuántos les han dañado, les han herido el corazón, le han pisado el callo que más le duele, le han dicho cosas feas? ¿Cuánto? Y por lo menos por 30 segundos, usted, yo decía en el culto de esperanza esta mañana, ¿verdad? Cuando uno va manejando y
un carro se le cruza o le pitan, o hay ciertas circunstancias en la vida, yo no sé a usted, a lo mejor yo necesito un examen mayor, pero a mí se me sube una cosa, se me vuelve a bajar, se me vuelve a subir, se me vuelve y me pongo a sudar. ¿A cuánto les pasa eso? ¿Cuánto han aprendido a hacer buche? ¿Sabe lo que es hacer buche, verdad? Cuando una palabra quiere salir, y usted se queda con la palabra en la boca. Y gracias a Dios que cuando yo ando, casi siempre ando con María, y alguien se me cruza, yo digo, pero, y María dice, cállate. ¿Y qué tenemos que hacer con nuestros enemigos? Amarlos. ¿Qué hace usted con una persona a la que usted ama? Usted le invita a comer, ¿verdad que sí? ¿O no? ¿Y cómo es que no me han invitado a mí? Usted le invita a comer, usted le hace un regalo, si usted puede, usted le paga un pasaje de ida, un pasaje de venida, ¿verdad que sí? Usted le felicita el día de su cumpleaños. ¿Ah? La Biblia dice, ama a tu enemigo. Ah, es que él no hace eso por mí. Si hiciera eso por mí, fuera mi amigo. Pero la Biblia me dice, ama a tu enemigo, aquel que no te saluda, aquel que te pasa por el lado, aquel que te pisa, aquel que te hace daño, aquel que te maldijo. La Biblia dice, es digno de tus oraciones. Si es que tú no estás haciendo eso, si tú no estás bendiciendo a tu hermano, tú eres culpable. Ese es el código de moral al cual nos llamó el Señor Jesús. Jesús dice, porque si amas a los que te aman y haces bien a los que te hacen bien, ¿qué de bueno haces? No estás haciendo nada de bueno. Todos tenemos, hermano, a alguien que nos ha herido. Todos tenemos aquí a alguien que nos ha puesto una puya en el corazón y ha torcido el... ¿Verdad? ¿Le ha pasado a usted? ¿A quién le ha pasado eso? Amén. Jesús dice, vamos a seguir examinando. Hemos examinado tus acciones o tus palabras y tú te has enojado, has dicho necio, has dicho idiota, te has enojado. Hemos examinado tus relaciones y en tus relaciones culpable. Vamos a examinar tus intenciones. Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Usted se presenta al doctor Jesús, dice, el doctor Moisés dijo, no cometerás adulterio. Yo no he cometido adulterio. Él dice que yo necesito un nuevo corazón, él está equivocado. Jesús dice, déjame examinarte más profundamente. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, déjame decirle, si los hombres tenemos ojos, las mujeres también tienen ojos, ¿verdad que sí? Y hay algunas mujeres que no se pierden la novela, hermano. Y no es por la intriga de la novela, sino que es que ese artista está... Mire, hermano, dejándonos de broma, estamos estudiando la palabra de Dios. Pero si aquí hay alguien que puede levantarse el día de hoy y decir, yo no he prestado mis ojos para codiciar a una mujer que no sea la mía. Hermano, si es que hay alguien que puede decir eso el día de hoy, pase al frente para mandarle al cielo de una vez. Ya no necesita estar aquí. Estamos tan rodeados de maldad, hermano, que se nos cruzan cosas y se nos cruzan cosas. A menos que reconozcamos nuestra triste condición y a menos que nos declaremos culpables, la gracia de Dios no va a poder tener su efecto en nuestras vidas. Pablo dice, yo me glorío en mi debilidad, yo reconozco mi debilidad. Y porque reconozco mi debilidad, vivo mi vida a los pies de Jesús. Y por eso vivo en victoria. Su poder se perfecciona cuando yo reconozco que necesito de Él. Hay un dicho en inglés que dice, there's people so heavenly minded that they are no earthly good. Tienen la mente tan celestial algunas personas que no sirven para esta tierra. Pero hermanos, si el apóstol Pablo tenía sus luchas, usted y yo tenemos nuestras luchas. Alguien diga amén, por favor. ¿Y por qué no me hace sentir como que
Ahora, yo no me estoy excusando, mi hermano. Estoy tratando de hacer un punto el día de hoy aquí. Si nos dejamos medir por la ley, todos somos culpables aquí. Y si nos dejamos medir por la justicia que es en Cristo Jesús, todos somos culpables aquí. Y por eso la Biblia dice, mi hermano, que necesitamos la justificación de Dios. Ahora escuche esto. Al examinarnos Jesús nos da un diagnóstico aún peor. Cada día que pasa te pones peor, dice Jesús. En el diagnóstico del examen de nuestro corazón. Y te aproximas a una muerte eterna. Necesitas un trasplante de corazón. Recuerde que Moisés no puede trasplantar corazón, él no es cirujano. Jesús es especialista en trasplantes de corazón. Y Jesús dice, hay un solo donante. Escuche esto. Hay un solo donante de corazón. Tú necesitas un trasplante de corazón. Hay un solo donante, no hay más, hay uno solo. Pero hay un problemita. ¿Cuál es el problema, doctor Jesús? El corazón del donante no es compatible contigo. Tu cuerpo lo va a rechazar. ¿Sabe? Cuando hacen trasplantes de órganos, tiene que ser compatible, ¿no? Dice, el corazón del donante no es compatible contigo. Tu cuerpo lo va a rechazar. Jesús dice, este nuevo corazón puede ser trasplantado solamente en una persona inocente. Y uno puede decir, bueno, entonces la Biblia me está jugando un truco o el pastor está tratando de confundirme. Me dice que necesitas un corazón nuevo porque eres culpable, pero ahora me dice que no puedes tener un corazón nuevo a menos que seas inocente. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuántos me están siguiendo? Jesús dice, el donante de corazón soy yo. Pero mi corazón no puede estar en un cuerpo culpable, tiene que estar en un cuerpo inocente. Pero ¿y ahora Jesús qué hago? Yo soy culpable. ¿Cuántos se declaran culpables aquí? Somos culpables, Señor Jesús, no merecemos tu corazón. Entonces Jesús dice, vamos a hacer una cosa. La justicia de Dios que es en Cristo Jesús para los que son de la fe, permite el sacrificio sustitutivo de Jesús. Jesús dice, yo me voy a declarar culpable por todo de lo que se te acusa a ti. Yo voy a cargar con tu culpa y tú vas a ser absuelto y vas a ser declarado inocente. No hay otra manera que tú puedas recibir mi corazón, dice Jesús, el trasplante de corazón, a menos que yo muera, pagando el precio por tus pecados. La Biblia continúa a decir que vamos a leer de nuevo. Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención. Redención quiere decir el rescate. El rescate. Escuche, el antídoto en contra del pecado y de la muerte eterna, hay un solo antídoto. Es la gracia divina. Su comportamiento, sus acciones, sus palabras, sus donaciones, sus ofrendas no pueden quitarle o borrarle el pecado. Hay un solo antídoto en contra de la muerte, es la gracia divina. Y para recibir esa gracia de Dios tenemos que reconocer que sin ella estamos perdidos. Porque de no, entonces no sería gracia. Para usted poder recibir la gracia divina, para usted poder recibir ese nuevo corazón, usted tiene que decir, Señor, yo sin ti estoy perdido. Pablo decía, yo reconozco mis debilidades. Por eso es que el poder de Cristo se puede manifestar en mí. Si usted piensa que puede vivir una vida agradable a Dios por sus propias fuerzas, está equivocado. Está equivocado. Si usted cree que usted puede perdonar por sus propias fuerzas, está equivocado. Si usted se declara hoy culpable de falta de perdón, usted tiene que rogarle y clamarle a Dios que le ayude a perdonar. El perdón vino del cielo. De lo contrario, usted no va a poder ver la gloria de Dios. El que no reconoce su triste condición jamás podrá recibir la justificación gratuita por medio de la gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús.
mediante la redención que es en Cristo Jesús. Le invito a ponerse de pie en esta tarde.